a ver el tema de la pequeña propiedad. Ahí. Y bueno, vamos a comenzar describiendo que la pequeña propiedad es la extensión máxima de tierra protegida por la Constitución como inafectable. ¿Qué quiere decir? Que en el párrafo 27 constitucional señala lo siguiente: los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación. Por tanto, la única propiedad que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, está exenta de contribuir a la dotación de ejidos. Perdón, es que estoy un poquito todavía malita. Ven que se reprogramó, pero miren, todavía ando un poquito malita de la garganta. Denme un segundo. Se movió esto. Ok. Y bueno, por tanto, la única propiedad que, de acuerdo con el artículo 27, está exenta de contribuir a la dotación de ejidos, es una propiedad definida e intocable, que esta es la pequeña propiedad. Luego, de acuerdo con el pensamiento de los constituyentes, la pequeña propiedad debería servir de base para la creación de la clase media campesina y, en consecuencia, la pequeña propiedad no puede ser otra que la que satisface las necesidades de las familias en esta clase social. La pequeña propiedad puede ser agrícola o ganadera y se determina por su extensión o por su cultivo. Así, de acuerdo con su extensión, la pequeña propiedad agrícola será aquella que no exceda de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otra clase de tierras de explotación. Ahora bien, para los efectos de la equivalencia se computará 1 hectárea de riego por 2 temporal por 4 de agostadero de buena calidad. ¿Qué es un agostadero? Un agostadero es el lugar donde van los animales a pastar, ¿vale? Esto es un agostadero de buena calidad y por 8 de monte o de agostadero en terrenos áridos. Por su cultivo se considera como pequeña propiedad la superficie que no excede de 200 hectáreas en terreno de temporal o de agostadero susceptible de cultivo. De 150 cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego de avenida, fluvial o por bombeo. De 300 en explotación cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequen, hule y cocotero, también como el olivo, la quina, la vainilla, el cacao y los árboles frutales. ¿Ok? Y de acuerdo con el fin a que están destinadas sus inafectables superficies de propiedad nacional sujetas al proceso de reforestación, los parques nacionales y las zonas protectoras, las extensiones que se requieran para los campos de investigación y experimentos de los institutos nacionales y las escuelas secundarias técnicas, agropecuarias o superiores de agricultura y ganadería oficiales. Por lo que hace a la pequeña propiedad ganadera, será aquella que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, de acuerdo con la capacidad forrajera, en este caso de los terrenos.
Ahora bien, hablando de la inafectabilidad agraria, tenemos que los propietarios de una pequeña propiedad agrícola o ganadera tienen derecho a que se les extienda un certificado de inafectabilidad, es decir, un documento en el cual se hace constar que esa propiedad es inafectable por no exceder los límites máximos de superficie y por estar en explotación. ¿Vale? Al respecto, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en el cual menciona que la inafectabilidad, acuerdos entrañan el reconocimiento de la propiedad en favor de quienes se expiden. Los acuerdos presidenciales de inafectabilidad entrañan el reconocimiento por la Suprema Autoridad Agraria, el derecho de propiedad a favor de las personas a quienes se otorgue y necesariamente el que las operaciones de compraventa por medio de cuales están adquiriendo los predios respectivos, que estos produjeron efectos ya jurídicos. Para conservar la calidad de inafectable, la pequeña propiedad no podrá permanecer sin explotación por más de 2 años consecutivos, a menos que existan causas de fuerza mayor que lo impidan transitoriamente, a que sea en forma total o de forma parcial. Sobre los requisitos de explotación, apunta el doctor Lucio Mendieta Núñez que será necesario el cultivo de más de 50% de una pequeña propiedad para estimar que esta explotación y que en esos casos plenamente justificados debe respetarse la pequeña propiedad no cultivada. Ahora bien, el certificado de inafectabilidad puede ser agrícola, ganadero, agropecuario. Este último se otorga a quienes integran unidades en que se conviene la Disculpe, producción. ¿me puede repetir? Agropecuario, ganadero, ¿y cuál otro dijo? Ok. El certificado puede ser agrícola, ganadero, Ok. ajá, o agropecuario. Muy Son bien, 3, gracias. ¿vale? Ok. Gracias. Y bueno, decíamos que este último se otorga a quienes integran unidades en que se combina la producción de plantas forrajeras con las ganaderas. Estos certificados pueden ser cancelados cuando el titular que adquiere estas extensiones, sumadas a las que ampara el certificado, rebasen las superficies señaladas como máximo de inafectables. Ahora bien, cuando el predio no se explota durante 2 años consecutivos, salvo que medien causa de fuerza mayor, cuando tratándose de inafectabilidad ganadera o de agropecuaria, dediquen la propiedad a un fin distinto del señalado en el certificado, además cesarán automáticamente los efectos señalados cuando su titular autorice, induzca o permita o personalmente siembre cultivo o coseche en su predio marihuana, amapola, o cualquier otro pues estupefaciente. Esa es la forma en la que, bueno, definitivamente se tendría que deslindar pues tal producción, ¿no? Obviamente. Y respecto de la inefectabilidad, la Ley Federal de Reforma Agraria establece diversas situaciones de las que resaltaremos algunas de ellas. Señala que no se expedirán acuerdos ni certificados de inefectabilidad a los predios provenientes de fraccionamientos, a menos que el promovente de pruebe que son legales y efectivos y que las fracciones se explotan individualmente por cada uno de sus dueños. Ahora bien, asimismo, se determina que no producirán efectos de fraccionamientos realizados con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de alguna de las acciones agrarias fundamentales en las que se señalan esos predios. Ahora, en este sentido, existen jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia. Les voy a leer parte de ello.
fraccionamiento o divisiones de predios afectables, casos de improcedencia del juicio de amparo, aplicación del artículo 64, fracción primera del Código Agrario. Los actos jurídicos por virtud de los cuales se adquieren predios derivados de fraccionamientos o divisiones de tierras afectables, celebrado con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud agraria o del acuerdo que inicia el procedimiento de oficio, no producen efectos jurídicos en materia agraria, en los términos del artículo 64, fracción primera del Código de esta materia. Así pues, independientemente de la existencia de la causa-aviencia civil derivada de dichos actos jurídicos, pudiera generar, en su caso, las acciones previstas por el artículo 74 del citado código. Los adquirientes no resultan afectados en sus intereses jurídicos por los mandamientos gubernamentales o resoluciones presidenciales que fijen afectaciones agrarias sobre las tierras que guarden la situación prevista por el invocado artículo 64, fracción primera del Código Agrario. Consecuentemente, en tales hipótesis opera la causal de improcedencia señalada por el artículo 73 de la Ley de Amparo en los juicios en que los adquirientes impugnen las citadas resoluciones y la enajenación de las mismas. Otro aspecto pues sumamente importante es el regulado por cambios en la calidad de la tierra de las propiedades inafectables. En estos casos, señala la ley de la materia que no se tomarán en cuenta para los efectos de afectaciones posteriores los cambios valorables en que la calidad de sus tierras hayan operado en virtud de obras de irrigación, drenaje o cualquier otro procedimiento si el mejoramiento de la calidad de las tierras se debe a iniciativa de propiedad y fue realizado después de la resolución, en este caso agraria. De la localización de la superficie inafectable o de la declaración de inafectabilidad. Si la propiedad o posesión se encuentra en una explotación o se ha expedido certificado de inafectabilidad, si el propietario tiene otra extensión de tierras, además de las amparadas por el certificado, y si tiene la extensión de la misma sumada a la superficie amparada con el certificado, no excede los límites legales, habiendo dado aviso a la Secretaría de la Reforma Agraria y al Registro Agrario Nacional de la iniciación o la conclusión de las obras de mejoramiento presentados en los planos, proyectos o documentos necesarios. En síntesis, de acuerdo con lo expuesto, aquí cito al maestro Antonio Ibarrola, las reglas sobre las tierras inafectables son las siguientes. Si quieren tomar nota, y si no, de todas maneras, este archivo se los voy a enviar también al final, ¿vale? Para que lo tengan ahí de resguardo. A. Tenga o no tenga certificado de inefectibilidad, la pequeña propiedad es intocable. Él menciona también que los dueños de predios afectables gozan del derecho a escoger la localización que dentro de sus terrenos debe tener su pequeña propiedad, debiendo constituir una sola unidad topográfica. Y la C, una vez declarada lo inafectable de un predio, no se tomarán en cuenta para los efectos o las afectaciones posteriores los cambios favorables que en la calidad de sus tierras se haya operado en virtud de obras de irrigación, drenaje o cualquier otro procedimiento. D. Si alguna persona, además de ser titular de un predio de los que se consideren inafectables, tienen algún otro de naturaleza, aquel que no se le respetara, a menos que lo haga valer expresamente, en cuyo caso el otro, tal vez un latifundio, será afectable en toda su extensión.
Por lo general, las obras y edificios no se incluyen en las dotaciones, ya que éstas se refieren expresamente a tierras. Y F, los certificados de inafectabilidad cesarán automáticamente en sus efectos con el cultivo de plantas prohibidas. Permítanme un momento. Ahora bien, hablando en el tema de posesión en materia agraria, es importante señalar que la Ley Federal de Reforma Agraria considera como equivalente al propietario a quien en nombre propio y a título de dominio demuestre ser poseedor de modo continuo, pacífico y público de tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable y las que tenga en explotación, siempre que la posesión sea cuando menos de 5 años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o de acuerdo que inicie un procedimiento agrario y no se trata de bienes ejidales o de núcleo de hecho o por derecho. De hecho o por derecho o que guarden el estado comunal. En este aspecto se contempla una diferencia básica entre la posesión civil y agraria, punto que ha sido estudiado con profundidad por el maestro Raúl Lemus García, quien al respecto señala que la ley agraria, siguiendo la concepción clásica, configura la posesión con la concurrencia de los dos requisitos tradicionales, el corpus o tenencia material del objeto y el animus, dominio, que es la voluntad de conducirse como dueño. La ley civil solo exige el primero de ellos. Además, hace una recomendación que no deja de tener importancia al decir que el pleno conocimiento de la naturaleza, características y alcances que la ley agraria atribuye a la posesión por parte de los funcionarios, eh, que en razón de su encargo y responsabilidad oficial han de estudiar y resolver las controversias agrarias que en nuestra realidad social se presentan. Es condición indispensable para el logro de una correcta interpretación y aplicación de la ley con un buen orientado espíritu de la justicia. Él agrega lo siguiente. Sobre las diferencias entre la posesión civil y agraria existen tesis jurisprudencial que menciona que la posesión en materia agraria, sus características y diferencias con la posesión de la materia civil. Entre los elementos que caracterizan a la posesión en materia agraria se encuentra el que se refiere al carácter estrictamente personal de la misma, la cual, por otra parte, debe demostrar en forma directa y no desprenderse simplemente del derecho de propiedad como una mera consecuencia jurídica de este. Y a diferencia de lo que acontece tratándose de la posesión en materia civil. Por tanto, la prueba documental tendiente a demostrar la propiedad de los predios afectados no es suficiente por sí sola para acreditar la posesión personal de los mismos, sino la posesión que tampoco se demuestra con la inspección ocular, por cuanto que este alto tribunal ha sostenido en su jurisprudencia y criterio que dicho medio probatorio no es idóneo por la transitoriedad de su realización para acreditar la posesión y menos aún por el carácter personal de esta. Por último, cabe decir que el derecho agrario mexicano establece a la pequeña propiedad como el mismo rango constitucional que otorga a la propiedad social en campo representada por ejidos y comunidades, siendo ambas el sostén de la estructura agraria pues, del país. Ahora bien, no queremos dejar de mencionar
que la relación con la propiedad agraria particular, hay dos importantes leyes que no han tenido aplicación alguna, pero que penden sobre los propietarios privados amenaza constante. Y estas son la Ley de Tierras Ociosas del 2 de junio de 1920 y la ley de reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27, que fija la superficie mínima de la pequeña propiedad agrícola y que señala medios para reagruparlas e integrarlas. Esta fue publicada en el 12 de marzo de 1946 y ambas han sido poco estudiadas por la doctrina mexicana. ¿Qué son las tierras ociosas? Este importante aspecto del campo mexicano es regulado por la ley de tierras ociosas. Disculpe, ¿las tierras qué? Es que se cortó. Ah, ok. Las tierras ociosas. Ociosas. Ociosas, ¿como Ajá. de ocio? Ándale. Ah, okay. Perfecto. Este importante aspecto del campo mexicano es regulado por la Ley de Tierras Ociosas. Sin embargo, esta ley expedida en el mandato presidencial de Adolfo de la Huerta ha carecido de aplicación en sus más de 6 décadas de vida. No obstante ello, es usada para los gobiernos en turno como bandera política. Prueba de ello es que figura generalmente en los discursos emitidos durante las campañas de candidatos presidenciales. Los fines de la ley que persigue la ley, son la utilidad pública y van acordes con la función social de la propiedad establecida en la Carta Magna, toda vez que tiene a impedir que los propietarios mantengan ociosas sus tierras. Esto es corroborado en la tesis jurisprudencial a la que manifiesta lo siguiente. Dice, tierras ociosas, suspensión improcedente contra la aplicación de la ley. La suspensión debe negarse contra la aplicación de la ley de tierras ociosas, puesto que ésta atiende a que no transcurran los periodos de preparación o siembra, en su caso, sin que se cultiven las tierras para la mejor producción agrícola en la cual tienen interés la colectividad. También la ley declara de utilidad pública el cultivo de las tierras de labor. Con base a ello, el Estado podrá disponer en todo tiempo para fines agrícolas y en forma temporal aquellas que sean laborables y que sus legítimos propietarios o poseedores no cultiven. Establece la facultad de los ayuntamientos para disponer de las tierras que sus dueños o poseedores no hayan barbechado o puesto en cultivo. Los ayuntamientos darán también, a su vez, esas tierras en aparcería o en arrendamiento a quienes las soliciten. Asimismo, determina además el procedimiento para la solicitud de tierras y el medio de defensas que puede utilizar el propietario. Precisa que el producto de las aparcerías o arrendamientos o tierras ociosas ingresara a los fondos del ayuntamiento. Ahora bien, también por aquí hay otra jurisprudencia que dice, tierras ociosas, necesidad de reglamentar la ley del artículo 5 de la Ley Federal de Tierras Ociosas, ordena que la legislatura de los estados, teniendo en cuenta las condiciones locales dentro del plazo de un mes, a contar de la promulgación de la ley, reglamenten el citado artículo 5 y que en su defecto lo haga la comisión permanente. Y si la reglamentación no existe, los ayuntamientos carecen de facultades para dar el arrendamiento de las tierras que consideren ociosas, puesto que no pueden señalar a su arbitrario las fechas de preparación y de siembra de las tierras propias para la agricultura de la región. Eso fue algo como muy general, puesto que tampoco es aplicable hoy en día o cotidianamente. ¿Vale?
Pero exactamente a qué se refiere las tierras ociosas, no, la verdad no me queda claro con el término a qué se refiere, a qué Sí, tipo de tierras. bueno, que cuando las tierras no sean, ¿cómo te diré? Sembradas, barbechadas, aprovechadas, entonces pueden, como te diré, los municipios, en este caso, pueden sí darlas como en arrendamiento, siempre y cuando, o sea, si tienen muchas propiedades, pero estas no las aprovechan, sí está facultada para que las puedan arrendar. ¿Ok? Sí, ya comprendí, gracias. Ok. Hmm. Bueno, creo que eso fue lo más general. Y ahora vamos a pasar a otro tema que va de la mano totalmente. Pero antes déjenme enviarles al chat. Les voy a mandar un link. Ah, ya vi. Gracias. Este. Ah, gracias. ¿Me pueden confirmar si ya les llegó el link al chat de la licenciatura? Ya llegó. Ok. Bueno, si lo pueden abrir, pues pueden ahí ver que hay una definición que vamos a estar utilizando a continuación en este tema, ¿vale? Y les Sí. sirve también porque en este link pueden buscar también alguna definición jurídica y pues ya ahí rápido tienen a la mano con sustento jurídico. ¿Okay? El siguiente tema es sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Ok. Sociedades propietarias de tierras agrícolas. Sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas Sí. o forestales. Ok. Ok. Ahora, ¿qué tipo de sociedades pueden ser propietarias de terrenos rústicos? Todas las sociedades mercantiles por acciones pueden ser propietarias de terrenos rústicos, pero solo la extensión necesaria para su objeto. Aquí por fin si me van echando la mano, ya saben, con tener abierta su constitución y la ley agraria, porfa, para que vayamos interactuando. Bueno, la fracción cuarta del primer párrafo del artículo 27 de la Constitución Federal, y en estas mismas sociedades mercantiles con acción de serie T, que por eso les mandé la definición, y las sociedades civiles con partes sociales T, pueden adquirir hasta 25 veces el límite de la pequeña propiedad solo de terrenos agrícolas, ganaderos o forestales, siempre y cuando su objeto se limite a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto lo menciona el artículo 126 de fracción primera, perdón, fracción segunda
de la ley agraria. Y solo se trata, como ya dijimos, de terrenos agrícolas, ganaderos o forestales, según el artículo 125 de la ley agraria. Por cuestionable aplicación de la citada garantía constitucional, el artículo 27, fracción cuarta de la ley agraria dispone que también pueden ser propietarias los terrenos rústicos hasta 25 veces la superficie de la pequeña propiedad. Las sociedades civiles que representen su capital en partes sociales en serie T, artículos del 25 al 133 del título sexto. A esta duda sobre la constitucionalidad de tal ampliación y permisión a las sociedades civiles por sí sola importante, se suma otra duda igualmente trascendente, conforme al título cuarto de la ley agraria. Si me apoyan, por favor, con el artículo 108 de la ley agraria. Yo, maestra, ya lo tengo. Gracias. Artículo 108. Los ejidos podrán constituir uniones cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar al mismo tiempo parte de dos o más uniones de ejidos. Para constituir una unión de ejidos se requerirá la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos participantes, la elección de sus delegados y la determinación de las facultades de estos. El acta constitutiva que contenga los estatutos de la Unión deberá otorgarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la Unión tendrá personalidad jurídica. Las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera óptima a la integración de su cadena productiva. Los ejidos y comunidades, de igual forma, podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores. Las empresas a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley. Las mujeres pertenecientes a un núcleo agrario, sin importar el carácter que tengan dentro del mismo, podrán organizarse como unidad agrícola industrial de la mujer, y estas a su vez en uniones, cumpliendo con los requisitos que señala el presente título. La denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola Industrial de la Mujer o su abreviatura UAIM. Correcto. Sus siglas más bien, ¿no? Sí. Bueno, pues las sociedades de procuración rural, que son sociedades rurales, no son sociedades mercantiles por acciones, ni son sociedades civiles, por lo tanto, no pueden ser propietarias de tierras según la opinión de la Procuraduría Agraria, y esto lo pueden consultar en la revista, ¿cómo se llama? Déjenme buscar. En la revista Figuras Jurídicas para la Producción Rural. Ahí por si quieren tenerlo a la mano. Ahora bien, alguien opina que la sociedad de producción rural, desde antes de la reforma de 1992, ya podían ser propietarias de tierras, y que la reforma del 92 solo amplió esa capacidad o posibilidad en favor de las sociedades mercantiles por acciones las cuales tenían vedado ese derecho. No obstante, lo sugestivo de esta opinión, la prudencia en la actuación notarial nos obliga a recomendar que solo se constituyan sociedades mercantiles por acciones de serie T, y en su caso sociedades civiles con partes sociales en serie T, siguiendo el texto literal de la fracción cuarta, primero y segundo del párrafo del artículo 27 constitucional y el título sexto de la ley agraria. ¿Vale?
Si alguien me puede apoyar con el artículo 27 constitucional, en la fracción cuarta. Fracción cuarta. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener una propiedad de tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva, equivalente a 25 veces los límites señalados en la fracción 15 de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual correspondiente a terrenos rústicos será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción. Correcto. Bueno, pues creo que no debemos forzar el texto legal para tratar de constituir sociedades de producción rural, propiedades, propietarias de tierras. Es preferible esperar a que se vaya clasificando sobre la marcha pues, algo confuso panorama. Ahora bien, las tierras de sociedades pueden ser privadas o ejidales de uso común. Las tierras agrícolas, ganaderas o forestales que las sociedades mercantiles por acciones y las sociedades civiles pueden tener en propiedad son, la primera es la A, que son tierras propiedad privada, es decir, sujetas al régimen conocido como pequeña propiedad, que ya vimos. B, tierras ejidales o comunales. Estas son de uso común y siempre que la Asamblea General aporte el dominio de estas tierras, conforme al artículo 75, son ejidales. Y 100 comunales de la ley agraria. Así lo dispone el segundo párrafo del artículo 125 y el antepenúltimo párrafo del artículo 75 de la ley agraria. Y C, que serían las tierras parceladas o parcelas, ejidos o comunales, pero solo se aportará el derecho del usufructo a la formación de sociedades mercantiles o civiles, que también ya lo habíamos visto en, me parece que la clase, no la pasada, sino la anterior, que decíamos que estaba fundamentada en el artículo 79 de la ley agraria, pero no puede aportarse a la propiedad porque pertenece al ejido o comunidad. Ahora bien, el reglamento interior de la Procuraduría Agraria en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre del 96 dispone lo siguiente. Sección sexta de la aportación de tierras ejidales o comunales a una sociedad civil o mercantil. Artículo 82. El núcleo de población agrario someterá a opinión de la Procuraduría los proyectos de desarrollo y escritura social conforme a lo establecido en el artículo 75, fracción segunda de la ley. Artículo 83. La solicitud de opinión deberá acompañarse de los siguientes documentos. Primero, el acta de asamblea que contenga el acuerdo de solicitud de la opinión correspondiente a la Procuraduría. Segundo, proyecto de desarrollo y de escritura social. Tercero, acta de asamblea sobre la delimitación y destino de las tierras de uso común y plano interno del ejido, estas inscritas en el Registro Agrario Nacional. Artículo 84. La solicitud se tendrá por presentada cuando los documentos a que se refiere el artículo anterior cumplan con los requerimientos necesarios para proceder a el estudio. El expediente será turnado a la Dirección General de Organización Agraria para su correspondiente análisis. Artículo 85. La Procuraduría, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud, deberá evaluar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada al aprovechamiento racional
y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan. Ahora bien, cabe aclarar que también pueden ser propiedad de sociedades aquellas tierras agrícolas, ganaderas o forestales que habiendo sido ejidos, ejidales o comunales, después de parceladas el ejidatario o comunero haya asumido el dominio pleno y las venda o aporte en propiedad a la sociedad, porque desde que se asume el dominio se rigen por el derecho ya privado. Lo habíamos visto, pero si alguien me puede apoyar con el artículo 82 de la ley agraria. Esto también ya lo habíamos mencionado en las clases pasadas, en la parte en la que también lo pueden vender. ¿No lo tienen a la mano? Sí, yo. Ah, Dice el por favor, Lau. artículo 82. Una vez que la Asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en un momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de las que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el registro público de la propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. Correcto. Pero las tierras ejidales o comunales parceladas, mientras sean ejidales, no pueden aportarse en propiedad a las sociedades civiles o mercantiles, sino hasta después de que su titular asuma el dominio pleno. Y mientras sean ejidales o comunales, solo puede aportarse el usufructo de dichas sociedades. Esto también estaba en el artículo 79 de la ley agraria. Como ocurre según este artículo con el arrendamiento a parcelario, uso, que sería el uso, usufructo, asociación, y que era mediaría, creo que era mediaría. Recuerden, artículo 79, ¿vale? Y bueno, según la ley agraria, las tierras ejidales por su destino se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común, tierras aparceladas, ¿vale? El artículo 44 dice acotar que el propietario de los tres tipos de tierra es elegido. El ejidatario es solo titular de los derechos de uso y disfrute o usufructo de sus parcelas. Por eso, quien aporta a las sociedades mercantiles o civiles el dominio de las tierras de uso común es su legítimo propietario, que es elegido a través de su asamblea general. Y bueno, de igualmente, una precisión, son tierras de uso común por exclusión todas las no parceladas y las no destinadas al asentamiento humano. Esto también lo encontramos en el artículo 73. Una importante distinción es que las tierras de uso común no deben confundirse con tierras comunales. Es decir, de uso común significa que pertenecen a todos los miembros del núcleo en porcentajes, y esto se refiere en tanto a ejidos como a las comunidades. Y comunal significa régimen de propiedad de las comunidades, que pueden tener tanto tierras parceladas como tierras de uso común. Las comunidades se rigen por las mismas normas de los ejidos, según el artículo 107, ¿vale? Tampoco hay que confundir tierras de uso común con tierras de explotación colectiva. Las de uso común las define el artículo 73 de la ley agraria y dice no parceladas ni destinadas a asentamiento humano,
En cambio, la explotación colectiva las regula el artículo 11 y se refiere a la forma de organizarse para trabajar y explotar la tierra. Un ejido con tierras parceladas puede asumir la explotación colectiva sin convertir sus tierras parceladas en tierras de uso común. Estas últimas pueden explotarse individualmente o por pequeños grupos sin dejar de ser de uso común. Asimismo, por lo general, las tierras parceladas las explota individualmente cada ejidatario y se habla de régimen de explotación individual, pero la ley permite, y de hecho ocurre cotidianamente, que los ejidatarios se agrupen en sociedades para explotar las tierras parceladas y en el caso se habla de una explotación ya colectiva. Ahora bien, de superficie de propiedad de sociedades. Las superficies de terrenos rústicos que pueden tener en propiedad las sociedades mercantiles por acciones y las sociedades civiles depende de la actividad a que estén dedicados los terrenos. Por ejemplo, si se trata del régimen de propiedad privada y los terrenos están dedicados a la actividad agrícola, ganadera o forestal, la sociedad puede tener en propiedad hasta 25 veces la superficie de la pequeña propiedad sin exceder por cada socio el límite de la pequeña propiedad individual. Esto lo tenemos en el artículo 2, párrafo de la fracción cuarta del artículo 27 de la Constitución y del 126 de la Ley Agraria. Y B, si se trata de propiedad privada y los terrenos están dedicados a actividades distintas a las señaladas por el inciso anterior, por ejemplo, minería, avicultura, apicultura, etc. En tales supuestos, entiendo que las sociedades civiles o mercantiles pueden tenerlas en propiedad, pero únicamente en la superficie necesaria para el cumplimiento de su objeto social. Esto en el primer párrafo de la fracción cuarta del artículo 27. Ahora, ¿qué es esa superficie necesaria para su objeto social? Esto deberá determinarse según las circunstancias necesarias de cada caso, pero sin exceder en total de 100 hectáreas de riego o equivalente a otra cantidad de tierras. Ahora, ya no es 25 veces la superficie de la pequeña propiedad, pues con esto último se busca estimular la inversión y tecnificación del campo en esas actividades consideradas estratégicas, que es la agricultura, ganadería y forestal. Sociedades están últimas de las cuales cuadran dentro del segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 27 y de la ley agraria, la cual está denominada de las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales. En cambio, otras actividades distintas, no estimadas prioritariamente, no tienen ese incentivo o por ello salen de aquella protección del segundo párrafo de la fracción cuarta y salen en el título sexto de la ley para caer dentro del marco del primer párrafo de la fracción cuarta del artículo 27, que habla de la superficie necesaria para su objeto y se regirán por la regla general de la pequeña propiedad individual de la fracción 15 del 27 constitucional y del título quinto de la ley agraria, máximo dice que son 100 hectáreas de riego o su equivalente en otra cantidad de tierras. El párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 27 constitucional solo acota y precisa que únicamente pueden tener 25 veces la pequeña propiedad las sociedades que siendo mercantiles por acciones o sociedades civiles tengan tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales, pero no prohíbe que este tipo de sociedades tengan en propiedad terrenos dedicados
actividades distintas que sí pueden tener en propiedad, pero se entiende que solo en la extensión necesaria para su objeto. Y C, si se trata de tierras que fueron ejidales o comunales, parceladas y que dejaron de serlo por haberse sumado al dominio pleno y pasaron al régimen de propiedad privada. Este se regirá según la actividad a que estén dedicados conforme a lo comentado en el inciso A y en el inciso B, ¿vale? Ahora dice, si son tierras ejidales o comunales de uso común, no parceladas, esto quiere decir que son agrícolas, ganaderas o forestales, la asamblea aportará a la sociedad mercantil o civil el dominio. La superficie máxima que se puede aportar es de hasta 25 veces la extensión de la pequeña propiedad, porque el artículo 27, fracción cuarta del segundo párrafo constitucional y el 126 de la ley agraria, al fijar en 25 veces la pequeña propiedad como límite máximo de extensión, se pueden tener en propiedad estas sociedades. Y dice, no distingue que sean tierras de propiedad privada o ejidales o comunales. Por lo contrario, el último párrafo del artículo 125 de la ley dispone que el título sexto es aplicable a las sociedades a que se refiere el artículo 75 y 100. ¿Me pueden apoyar con el artículo 125 de la ley, por favor? ¿Agradaría? Artículo 100. 125. Voy. Ley agraria. Gracias. Sí. Ok. 101. 101, ¿verdad? No escucho. Perdón. 125. Dice, artículo 125. Las disposiciones de este título son aplicables a las sociedades mercantiles o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Asimismo, lo dispuesto en este título será aplicable a las sociedades a que se refieren los artículos 75 y 100 de esta ley, excepto cuando se dediquen a actividades distintas a las señaladas en el párrafo anterior. Ok, y aprovechando el 126. Sí, dice el artículo 126. Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual y deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Deberán participar en la sociedad por lo menos tanto individuos como veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto, se tomará en cuenta la participación de cada individuo, ya sea directamente o a través de la sociedad. 2. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo. 3. Su capital social deberá distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identificada con la letra T, la que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las tierras al momento de su aportación o adquisición. Correcto. Ahora, si los terrenos ejidales o comunales están dedicados a actividades distintas a la agrícola, ganadera o forestal, por ejemplo, la acuacultura, la minería, la superficie que puede tener una propiedad, la sociedad civil o mercantil, se encuadra en la regla general que dice no excederá
de 100 hectáreas de riego o su equivalente en tierras de otra calidad, por lo que ya expuesto, por lo que ya expuesto de que por tratarse de actividades distintas, los terrenos salen del segundo párrafo de la fracción cuarta para caer en el primer párrafo de la misma fracción cuarta y en la fracción 15 del artículo 27 y salen del título sexto de la ley, es decir, de las tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Y en este mismo, pues entonces ya caerían en el título quinto, que dice límite normal de la superficie pequeña de la propiedad, o sea, 100 hectáreas de riego o su equivalente. Cabe precisar, tanto los terrenos de propiedad privada como los terrenos ejidales o comunales de uso común que se aportan a una sociedad mercantil por acción de la serie T o una sociedad civil, partes sociales en serie T, se rigen en cuanto a la superficie por las mismas reglas. Es decir, 25 veces la pequeña propiedad si son terrenos agrícolas, ganaderos o forestales, o una vez la superficie de la pequeña propiedad si los terrenos están dedicados a actividades distintas. Las sociedades con terrenos dedicados a actividades mixtas, primero, la parte de los terrenos dedicados a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. 2. Otra parte de los terrenos dedicados a actividades distintas. Y conforme al artículo 27 constitucional, en la fracción cuarta y segundo del párrafo, las sociedades son tierras agrícolas, ganaderas o forestales y pueden hacer las siguientes combinaciones. Por ejemplo, una sociedad anónima pudiendo tener hasta 25 veces la superficie de la pequeña propiedad, es decir, 2.500 hectáreas de terreno de riego o humedad de primera calidad, adquiere para la actividad forestal 800 hectáreas una vez la superficie de la pequeña propiedad y 2.400 hectáreas de riego, o sea, 24 veces la pequeña propiedad. Por tanto, las 25 veces la pequeña propiedad serían unas 3.200 hectáreas, pero pudiera ser que adquieran 2.400 hectáreas de riego para fines agrícolas, es decir, 24 veces la pequeña propiedad y 150 hectáreas para cultivo de algodón, una vez la superficie de la pequeña propiedad, por lo cual 25 veces la pequeña propiedad arrojaría una superficie total de 2.550 hectáreas. Ahora, otra combinación pudiera ser que se adquieran 2.000 hectáreas de riego o de humedad, es decir, 20 veces la pequeña propiedad y además 5 veces la pequeña propiedad en 1.500 hectáreas para el cultivo de plátano, caña, de azúcar, café, no sé, hule, palma, olivo, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Pero de todas las combinaciones inimaginables, la más interesante es conjugar que una sola sociedad parte de sus terrenos rústicos y dedicados a la agricultura, ganadería o forestal, y el resto de actividades distintas como la acuacultura, por ejemplo, el terreno agrícola de riego son 2.400 hectáreas, es decir, 24 veces la pequeña propiedad, y supongamos que para la acuacultura el terreno es de agostadero de mala calidad, la superficie sería unas 800 hectáreas, una vez la extensión de la pequeña propiedad. Ahora, si solo tuviera terrenos acuícolas, la extensión no podrá rebasar 800 hectáreas de agostadero de mala calidad. Aquí les voy a decir los requisitos formales en las sociedades propietarias de tierras. Nos dice que la escritura constitutiva y estatutos de sociedades mercantiles por acciones,
propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales deberán cubrir, además de los requisitos previstos por el artículo 6º y relativos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, los especiales siguientes que exigen el artículo 27, fracción cuarta, segundo párrafo constitucional y la ley agraria específicamente en su artículo 126, que ya lo leíste, de la ley agraria, y este debe transcribirse en la escritura constitutiva por disposición del artículo 128. Tenías a la mano, Lau, el 120, estás por el 125, 126. ¿Puedes leer el 128, por favor? 128, segunditos, que digo. Claro. Dice 120, 126, 127, 120. Ah, está cortito. Okay. Dice, artículo 128, los estatutos sociales de las sociedades a que este título se refiere deberán contener transcritas las prescripciones a que se refiere el artículo 126. Que fue el que leímos anteriormente. Ok. Así es. Okay. Esas reglas especiales de las sociedades propietarias de tierras que las distinguen de las demás sociedades mercantiles o civiles, las fija el invocado artículo 126 de la Ley Agraria, que comentó a continuación. 1. Sería el número de socios, por lo menos de tantos individuos como veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual, tomando en cuenta la participación de cada individuo directamente o a través de otra sociedad. Esto sería la fracción primera. Por ejemplo, el principio general es que las sociedades anónimas tengan mínimo 2 socios. Una sociedad con 2 socios solo puede tener hasta 200 hectáreas agrícolas de riego o de humedad de primera calidad, pero puede tener hasta 25 socios para ser propietaria hasta de 25 veces la pequeña propiedad. Nótese que en las sociedades propietarias de tierras, el socio puede ser una persona física o una sociedad en la que participe la misma persona física. Por eso, el cómputo de la superficie, que es las dos sociedades juntas, no rebasan la pequeña propiedad, ni los individuos socios en ambas rebasan ese límite. 2. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y los demás accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto. Lo señalado en el artículo 126 que ya Lau nos estaba mencionando. La incipiente doctrina agraria habla de la especialidad del objeto. Luego, no podemos manejar la amplísima relación del objeto, de los objetivos de la sociedad que normalmente manejamos, sino que tendremos que redactar de manera muy clara y específica cuál es el giro y la actividad principal. En cuanto a sus fines accesorios, entendemos que se requiere que estén directamente relacionados con el objeto principal. Por ejemplo, el almacenaje de dichos productos, la creación de agroindustrias y la adquisición de bienes muebles o inmuebles y derechos, la importación o exportación de insumos, la maquinaria y celebrar los demás actos complementarios relacionados con el objeto principal. Nótese cómo el objeto social de este tipo de sociedades es especial y específico, a diferencia del objeto de la propia sociedad anónima que tenga otros fines, en cuyo caso su objeto puede ser general, variado o libremente definido por sus socios. Y tercero, capital social. Deberá distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identificados con la serie T, la que será equivalente al principio aportado por las tierras agrícolas, ganaderas, forestales
o el destinado a la adquisición de las mismas de acuerdo con el valor de las tierras al momento de la aportación o la adquisición. Esto también estaba en el artículo 126, en la fracción tercera. En otros términos, el capital social puede ser en efectivo o en especie. La aportación en efectivo podrá hacerse con el fin tradicional de adquirir acciones en serie A o en serie B, es decir, acciones ordinarias o comunes que representen una porción de la parte fija o de la parte variable del capital social, pero puede que además se aporte efectivo para adquirir tierras, en cuyo caso habrá que expresar en la escritura que tal aportación se hace con el fin en el supuesto de expedirle al socio que este aporte acciones en serie T en proporción al valor de los terrenos rústicos que pues hayan adquirido. Y finalmente, puede ser que la aportación se haga en especie, aportación de tierras rústicas, aportación que debe ser en propiedad y en un acto traslativo de dominio en favor de la sociedad, al modo tradicional como lo prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, debiendo valuarse las tierras aportadas por ese socio y en pedirle a las acciones en serie T en proporción al valor de las tierras aportadas. Por ejemplo, un socio aporta 100 hectáreas de terreno agrícola, no sé, de riego, de humedad y de primera calidad. Las que, por ejemplo, en Sinaloa tienen un valor promedio de unos 50,000 pesos por hectárea, 50 millones, perdón. Por lo tanto, una vez valuada, se establece que su valor total ya aumentó. Si las acciones son de, no sé, 1,000 pesos cada una, se dirían que el socio, perdón, se expedirían a ese socio con 5,000 acciones en serie T. Pero el ejemplo planeado ya no resulta tan claro si lo que se aportó fue efectivo destinado para la adquisición de tierras agrícolas, pues la acción en serie T será equivalente al capital aportado para la adquisición al momento en que se realizará la adquisición como ese dinero de la tierra para cuya compra se aportó. Muy probablemente pudiera resultar diferente de valores que generarán probablemente las sociedades al socio o al notario. Por ejemplo, se aportó 5 millones para la compra de 100 hectáreas, pero todavía no sabemos cuáles son, ni sabemos si el precio será de 50,000 por hectárea. Si la sociedad expide 5,000 acciones de, no sé, 1,000 cada una, antes de comprar la tierra y resulta que el precio en que luego se compran es de más de 60,000 por hectárea, entonces alcanzará para comprar, no sé, unas 83,000 hectáreas y no 100. Es un poco confuso esta parte, pero las acciones en serie T y partes sociales en T solo pueden expedirlas las sociedades mercantiles por acciones y las sociedades civiles que tengan representado su capital en partes sociales y que tengan en propiedad terrenos rústicos dedicados a actividades agrícolas, ganaderas y forestales, ya sean terrenos pequeños, propiedad o terrenos de uso común o comunal. Cualquiera otra sociedad mercantil por acciones o sociedad civil puede expedir acciones en serie T, pero sus terrenos están dedicados a actividades distintas de las mencionadas. Por ejemplo, la acuacultura, la minería, la avicultura, la apicultura, porque la propiedad de este tipo de tierras cae en el primer párrafo de la fracción cuarta del artículo 27, que tendrán la superficie necesaria para su objeto.
y obviamente sin exceder el límite de la pequeña propiedad, que es individual, de 100 hectáreas de riego o de humedad de primera calidad o su equivalente a otro tipo de tierras que también nos menciona el artículo 27 en la fracción 15 y título quinto de la ley agraria. Ahora, las sociedades mercantiles o civiles a las que se pueden aportar las parcelas ejidales, artículo 79, o no pueden expedir acciones en serie T o partes sociales en serie T porque no se aporta la propiedad de las tierras, sino su usufructo o la oportunidad de expedir acciones en serie T y partes sociales. Perdón. Entonces, mientras no se tenga la tierra, el dinero debe estar en bancos o quizás representado en acciones ordinarios en serie A o en serie B. Y estos a su vez van a ser canjeables por acciones en serie T, que se expiden y se suscriban al momento en que se adquieren las tierras, ¿vale? Y ahora, a ver, permítanme un momento. Les acabo de enviar, pues, ahorita que cargue, a la licenciatura magíster una autoevaluación de lo que acabamos de escuchar y ahorita mismo también les voy a enviar el link de lo que acabamos de ver. ¿La tenemos que hacer ahorita a fuerzas hoy? No, no, ¿ya lo abrieron? ¿Ya lo abriste, Lau? Yo estoy en eso. Ok. Ya. Dice, es un documento donde tenemos que hacer contestar el cuestionario, ¿no? Es los conceptos de latifundio y coeficiente de Ajá. Sí dice agrostadero, autoevaluación y adentro viene inciso, todo el ajá, cuestionario. verdadero, falso, Confusión definición. múltiple. Ajá, exacto. Hoy en la madrugada lo hago. Ok. Y les voy a enviar el otro link. Denme un segundo también. Ay. Me lo van a enviar, como máximo para el fin de semana, porfis. Ok. El primero que les envié es lo que estamos viendo acerca de las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Y el segundo link es del archivo que primero vimos de la pequeña propiedad individual, ¿vale? También para que ahí lo tengan como resguardo, son archivos de la UNAM. Y bueno, vamos a concluir con un pequeño párrafo que dice fraccionamiento de excedentes. El artículo 27, fracción cuarta,
segundo y tercer párrafo dispone la ley reglamentaria regula la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades a efecto que las tierras de propiedad de las sociedades no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual correspondiente a terrenos rústicos será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señala las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. La propia ley, establece los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción. Por su parte, la ley agraria en el artículo 132 regula los excedentes de la tierra de la sociedad y previene que cuando una sociedad rebase los límites de la extensión de tierras permitidos por esta ley, la Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año y fracción, en ese caso, y enajene los excedentes o regulece la situación. Y si transcurrido el plazo de la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará a las tierras que deberán ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 124. ¿Me pueden apoyar con el 132 de la ley agraria? Artículo 56. No, 132. 132. Sí. Dice, artículo 132. Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la Secretaría de esta reforma agraria, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año fraccione en su caso y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 124. Ok. Ahora el 133, por favor. Ahí. Yo, si quieres. Ok. Sí, me salí. Las acciones o partes sociales de serie T que un individuo o sociedad tenga en exceso de las equivalgan a la pequeña propiedad o un 25 veces esta, respectivamente, deberán ser enajenadas por su propietario o se ordenará su enajenación en los términos que para la enajenación de tierra prescribe el artículo anterior. Serán nulos los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie T. Correcto. Bueno, pues agregar que el 133 dice que serán nulos los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de las acciones en serie T. Entre las muchas cosas pendientes de regularse en materia legal para complementar nuestra legislación agraria, está precisamente la expedición de las leyes estatales para el fraccionamiento y las enajenaciones de los excedentes de la pequeña propiedad, conforme a la fracción 17 del artículo 27 constitucional. Sobre este tema, a la fecha solo se han expedido, además de la ley agraria, el reglamento de la ley agraria en materia de ordenamientos de la propiedad rural, y este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 4 de enero de 1996. Dicho reglamento, en su artículo 11, reitera las previsiones de las fracciones cuarta del artículo 27 y las del título sexto de la ley agraria, de que las sociedades civiles o mercantiles no podrán tener en propiedad
más de 25 veces la pequeña propiedad conforme a la fracción 15 del propio 27 constitucional y conforme al título quinto de la ley agraria. También está el reglamento que clarifica su invocado artículo 11, primer párrafo, y en las fracciones tercera y cuarta, que los socios de este tipo de sociedades podrán ser personas físicas o morales. Luego, en el artículo 12, también encontramos a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario, quien faculta de vigilar que no se rebasen los límites establecidos a las propiedades rurales en los términos de los artículos 47, 117, 120, 126, 129 y 130 de la Ley Agraria. Ahora, el artículo 14 previene que el Registro Agrario Nacional negará la inscripción de una sociedad propietaria de tierras cuando no reúne los requisitos establecidos en el artículo 11. ¿Me podrían ahí apoyar con el artículo 11 de la Ley Agraria? Ajá. Ya lo tengo, maestra. Gracias. Sí, artículo 11. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando la asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y las que integren los fondos comunes. Los ejidos colectivos ya constituidos como tales o que adopten la explotación colectiva podrán modificar o concluir el régimen colectivo mediante resolución de la Asamblea en los términos del artículo 23 de esta ley. Correcto. Muy bien. Pues bueno, creo que hasta aquí nos quedamos. Pues ahora sí van a tener tarea. Les mandé, como ven en link, es la información que estuvimos viendo. Para si hay dudas, lo aclaramos en la siguiente clase, pero ya tienen aquí el fundamento y si algo no entendieron de lo que estuvimos viendo, pues aquí está explícito y todo pues en base a los reglamentos y la ley agraria. ¿Correcto? Correcto, maestra. Sí, entonces para el fin de semana debemos entregar la actividad, ¿verdad? Sí, a más tardar, por favor, el día domingo. Muy bien. Correcto. No pongo hora, simplemente que sea domingo. Perfecto, gracias. Bueno, a Entonces que ustedes. pasen buena noche. Hasta luego a todos. Gracias, bonita noche. Gracias, adiós. Bye. Bye. Gracias. Adiós, Gaby, adiós, Laura. Bye.